Esta noche la Pascua del Frente de Todos, los huevitos de Pascua de los principales dirigentes del Frente de Todos, ¿eh? Sí, así es. Los huevos de Pascua están carísimos, pero estos son personalizados, Marcelo. Cada uno tiene su huevo. Mirá, Alberto con el regalito de Trump y Biden, ¿no? Ya que se divierte con Sí. Biden. Cristina. A ver, ¿quién será el candidato que elija ella, no? Si no va a ser ella la que aspira a presidenta. Y Massa, otro conejo de la galera. Él dice que tiene conejo de la galera, Marcelo. ¿Hay muchos? ¿Pocos? ¿Cuántos quedan? Y bueno, YPF, el de Kicillof. Deuda multimillonaria que la Argentina tiene que pagar por la privatización. Por la mala estatización que hizo Kicillof en el año 2012, con errores gravísimos que se cometieron que permiten que fondos buitres ahora tengan un fallo favorable en Nueva York. Acá están los huevos de Pascua personalizados de quienes gobiernan el país. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa y Kicillof. Marcelo, para todos los gustos. Bien, muy bien. Esperemos que se le cumplan los deseos, ¿no? Sí, que sean dulces y no amargos, ¿no? Porque estamos viviendo una etapa difícil. Por ahora son bastante de chocolate amargo, ¿no? Está ya en los estudios de A Dos Voces Daniela. Daniela es la hija de Daniel, el chofer que mataron, el chofer de precisamente colectivo que mataron. La línea 620, ¿no? Ahí en La Ferrere. Va a hablar esta noche aquí en A Dos Voces. Queríamos invitarla. Obviamente todo el mundo consternado con lo que pasó. Y después todo lo que pasó y sigue pasando. Hay información de último momento que ahora te lo vamos a decir. En instantes va a hablar Daniela aquí esta noche en A Dos Voces. Y Marcelo, a propósito del tema de la inseguridad, que es lo que se vive y que afecta a los trabajadores que ponen la cara y el cuerpo, vamos a tener un debate en A Dos Voces porque está Néstor Grindetti, que es intendente de Lanús, Omar Plaini, que es senador provincial y dirigente sindical, Daniel Menéndez, coordinador de Barrio de Pie, y Graciela Ocaña, diputada nacional. Y además, esta noche en A Dos Voces, es un duro de la política. Fue candidato a vicepresidente con Mauricio Macri. Ahora va directamente por la Casa Rosada. En Miguel Ángel Pichetto dice que tiene un plan para resolver los problemas. Dicen que es un hombre de Estado. Nos va a contar acá, efectivamente, los planes de Pichetto para quedarse con la Casa Rosada esta noche aquí en A Dos Voces. Pero tenemos, Marcelo, información de último momento. Sí, noticia de último momento. Y la noticia de último momento, que en este momento hay reuniones dentro de distintas agrupaciones del Frente de Todos, de máximo nivel, de la Cámpora, también los intendentes del conurbano, en la Quinta Olivos, si bien el presidente viajó a Chile. Va a ser un fin de semana largo, con muchas reuniones para tratar de perfilar o definir el candidato a presidente del Frente de Todos, porque hay un montón de candidatos y cuando hay un montón de candidatos no hay candidatos. Y la información que tenemos chequeada es que Alberto Fernández va y sigue insistiendo que va a ir por la reelección, generando un gran problema con Cristina y también con Sergio Massa. Reiteramos, hay reuniones ahora, pero durante todo el fin de semana el tema político del Frente de Todos, donde están muy divididos, incluso dentro de distintas agrupaciones, como por ejemplo la Cámpora. Algún sector que está buscando un candidato, otros que insisten en el operativo para que Cristina acepte ser candidata, y mientras tanto el presidente dice que no se baja y que va por la reelección. Reuniones muy importantes ahora y durante todo este fin de semana largo. Y también tenemos otra información de último momento. Marcelo, se cayó la pauta del 60% que quería Sergio Massa para que los gremios firmen un aumento salarial para todo este año. ¿Qué es lo que le hicieron saber desde la CGT, de las otras organizaciones sindicales?
que es imposible respetar esa pauta. ¿Por qué? Primero porque los gremios tienen que recuperar lo perdido por los salarios. Pues ¿cuántos gremios llegaron al 100%? ¿Cuánto fue la inflación? Un poquito menos que el 100% del año. 94. Exactamente. Muy pocos gremios, la mayoría quedó muy retrasado. Entonces necesitan recuperar lo perdido el año pasado, más la proyección de este año, que no va a ser la inflación del 60% como viene. Entonces ya hicieron saber que los gremios no quieren que le pongan techo en las negociaciones salariales, pero van a recuperar y por lo tanto es imposible, le hicieron saber ya al gobierno, respetar esta pauta que quiere más al 60% para todo el año. Así que se cayó esa pauta. Y en un ratito después tenemos la bomba que tiene que ver con el dato de inflación del mes de marzo y que tiene que ver con lo que dijo Edgardo Alfano. Ahora te quiero decir lo siguiente. Acá ustedes ven las cartas. Bueno, le hemos enviado cartas a todos los candidatos de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Así es. Soledad Acuña, Jorge Macri, Martín Lustó y Fernán Quirós, a los 4, invitándolos a hacer un debate de la interna. Los 4 nos han dicho que están dispuestos a hacer el debate. Obviamente vamos a ver con el transcurso de las semanas si finalmente son 4, si finalmente son 3 o si finalmente son 2 o 1. Pero el debate se comprometió. Sí. No, unido, no, porque ya Lustó dijo que va y Macri dijo que va. Bueno, acá están y los 4 candidatos recibieron la carta y han dicho que están dispuestos a debatir. Es una interna importante de la precisamente Capital Federal. Acá nosotros hicimos la interna, ¿te acordás? Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti. Exactamente. Y estamos trabajando para poder hacer con la idea de que el debate de ideas, la confrontación cara a cara, las propuestas permiten a vos resolver y decidir quién es el mejor y votarlo. Así que ya están las cartas. Y han los 4, y eso es muy importante, manifestado su predisposición a debatir, de debatir aquí en A Dos Voces. Vamos a una breve pausa y programón. En instantes habla Daniela, la hija del colectivero asesinado. Habla aquí en A Dos Voces en instantes, después de la pausa. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Ella es Daniela Barrientos, es la hija de Daniel Barrientos, el chofer de colectivo que fue ultimado, asesinado, mientras trabajaba a poco tiempo de jubilarse. Y bueno, queríamos hablar con ella. Sí, buenas noches, Daniela, gracias por venir. A ver, la muerte de un familiar directo, un padre, madre, hermanos, hijos, es durísima. Más cuando se da en una situación como esta, cuando es asesinado. ¿Qué sentís en este momento? Angustia, bronca, impotencia. Y no quiero llorar, pero me cuesta tanto creer lo que le pasó a mi papá de esa manera. Y cometí el grave error de ver ese video que se escuchan los disparos y me parece demasiado fuerte y ninguna persona merece que le quiten la vida de tal manera, ¿no? Me parece injusto. Me parece injusto porque mi papá venía peleando hace varios años el tema del cáncer y esas ganas de vivir lo sacaron adelante. Me sacaron tiempo con mi papá. Yo siempre le decía, dale, pa, vení a hacer un asado para tu nieta y para mí. Y él me decía, otro día, hija, no importa, no es el tema de la plata, yo necesito que vengas, o sea, que disfrute, que pase tiempo con nosotras. Y él como testarudo
Decía después, hija. Me duele en el corazón perderlo de esa manera. Sinceramente, el martes cuando lo despedimos, no quería que cierren el ataúd. No me podía despedir de mi papá. Te comprendemos, te agradecemos que estés acá. Si querés, puedes tomar un poquito de agua. Gracias. Queríamos tener tu testimonio, porque viste, se pierde mucho, porque bueno, se habla de asesinato, esto, lo otro, aparecen los políticos, los dirigentes, pero tu papá era tu papá, persona de carne y hueso. No queremos perder la perspectiva esa del ser humano, ¿no? Vos tenés una nena, ¿no? De 5 años. Exacto, sí. Me imagino el impacto para ella. Sí, también, porque no entendía nada. Y aparte escuchó que yo al papá le decía, o sea, cuando hablé con mi marido cuando llegó, mataron a mi papá y ella está atenta a todo. Me vio llorar y demás, y también estaba como un poco alterada. A su papá a cada rato me decía, mamá, mamá, ¿dónde está mamá? De hecho, yo me tuve que ausentar en el sepelio de mi papá porque tenía que ir a verla a ella, cómo estaba, qué necesitaba y demás. Después regresé. Después, más o menos cerca de las 12 de la noche, fui a buscar a mi hermana mayor por parte de mi mamá y volvimos al sepelio, estuve toda la noche. Obviamente que llegó Adrián a casa y así como vino me fui. Encima General Paz estaba todo cortado por el tema de la protesta de los compañeros de mi papá del trabajo. Me dejaron pasar, fui a buscar a mi mamá. Lo primero que, o sea, no sabía por dónde empezar, porque cuando suceden estas cosas uno no sabe por dónde arrancar. Y bueno, ahí hablé con los delegados del trabajo de mi papá, después fui a la comisaría, pero todo esto es un recorrido largo. Yo vivo en Liniers, pero tenía que ir a González Catán a primero a buscar a mi mamá, de ahí volví a General Paz a hablar con los delegados, luego fui a la comisaría, a Virrey del Pino, me tomaron testimonio y demás. Y después fui a la casa de sepelio. Y son esos momentos donde uno que no entendés nada, sí. Y bueno, por suerte, los delegados me dieron una gran mano a mi mamá y a mí por el tema de todo este proceso, ¿no? Sí, todos los compañeros de tu papá tuvieron una reacción instantánea. Nosotros estábamos temprano a la mañana cuando surgió la noticia. Y bueno, inmediatamente, digamos, pararon actividades, se movilizaron, lo cual, refleja el cariño que entre ellos se había dejado tu papá, ¿no? Sí, mi papá siempre fue así, él. O sea, mi papá es colectivero hace 30 años y a mí me conocen desde que era bebé, prácticamente. Y siempre fue así, gentil con los pasajeros, con sus nietas, porque bueno, mi hermana mayor tiene 2 hijas y siempre fue eso, un tipo alegre. Por ahí le pasaba algo y él no te lo demostraba, él siempre con una sonrisa te hacía un chiste. Y así lo recuerdo. Daniela, los padres siempre nos preocupamos y le damos consejos, le llenamos la cabeza a nuestros hijos por el tema de la inseguridad, pero también los hijos nos dicen a nosotros lo mismo. ¿Charlabas vos con tu papá el tema de la inseguridad? Y sí, tanto con mi papá como con mi mamá. Antes que nada también por el tema de mi trabajo anterior. Y siempre me decía, cuídate hija, ojo en la calle. Le digo, sí, pa, sí, ma. Mismo ellos, ¿no? Porque él trabajaba muy temprano y yo trabajaba de noche en ese entonces. Entonces son horarios que obviamente a veces suelen ser. Y él te comentaba, digamos, el tema, porque él, digamos, la verdad que lo que vos decís, estaba en un horario, trabajaba un horario difícil a la mañana, donde sí, hay bastante solitario la calle. Sí, o sea, tenés lados alternativos, ¿no? Que decir, a esa hora no hay nadie, vas y venís solo, tranqui. O se supone que sube un pasajero capaz, pero no, o sea, ¿en qué cabeza cabe que a esa hora de la madrugada van a aparecer dos tipos a quitarle la vida a mi papá? ¿Qué querés vos ahora? ¿Qué querés? Y que de alguna manera encuentre a los culpables, que no queda en la nada como tantas otras personas que asesinaron. Y que paguen las consecuencias como debe ser, que no salgan.
Sí, nada y que sí, obvio, que de sean puertas giratorias, esas sí, cosas. obvio, sí, o que que cumplan la condena completa. ¿Cuántas veces uno escucha que salen antes y después vuelven a hacer esto y cosas peores? O sea, Sí. sí, no, creo yo, ¿no? Que la gente que te quita la vida tiene que estar adentro y estar adentro, no tiene otra chance, ¿no? Hay, viste, que perdóname, sí. Edgar, te quería decir que hay 13 personas detenidas. Lo que pasa, bueno, no se sabe muy bien. Hoy se detuvo a la persona que aparentemente robó el Fiat Siena, Que apareció quemado. que apareció quemado, que habían llegado los delincuentes a donde estaba el colectivo o habían tomado después de... pero bueno, y hay 2 personas que dicen que no tienen nada que ver. Vos lo que no querés es que la investigación se empiece a empantanar. Sí, obvio, porque se hacen tantas cosas y no quiero que pase eso, ¿no? O sea, ojalá que todo se aclare y si realmente son los culpables que tengan que seguir las cosas como se debe ser. Porque, digamos, para vos no hay nada, y es justo que sea así, para vos, ¿Cómo? que para vos no hay nada más importante que la muerte de tu papá, y que Obvio. se esclarezca, Sí, porque sí. viste que ahora en el medio de todo esto está, si en realidad le tiraron un muerto a Bernie, si hay algo político detrás de Por eso, todo sí, esto, si fue un robo común al voleo que subieron para robarles. Sí, tal cual, porque cuántas veces uno escucha en todos lados que por un teléfono o simplemente por nada, directamente van a matar. No van a otra cosa. Entonces, ¿Te llamaron las autoridades? ¿Alguna autoridad te llamó? ¿Alguien a decir que lo sentían? ¿A qué necesitas? no, Nadie, digamos, del gobierno. no, nadie. O sea, tuviste la ayuda de los compañeros de tu papá, digamos. Sí, La contención, digo, a eso me Sí, refiero, ¿no? sí. Nada del tal cual. Ministerio de Seguridad, del lado de Bernie, Kicillof, el gremio, la UTA, nadie. Sí, eso sí, por parte del sindicato de mi papá, sí, eso sí, me ayudaron también un montón. Pero Kicillof, Bernie, no. No. Sí, se acercó, me llamó por teléfono mi ex jefe, porque obviamente yo no hace mucho que dejé mi otro trabajo. Y obviamente que se enteraron y me brindó ayuda en caso o apoyo que está presente, ¿no? ¿Y el intendente, o sea, el intendente de La Matanza, no te llamó tampoco? No. Hasta el momento lo único que recibí fueron los llamados y mensajes de los medios. Sinceramente no por maleducado, pero no estoy de ánimo para ir a todos los canales. Vine acá porque sé que es un programa serio y se puede hablar de estos temas sin irnos, digamos, del asunto de mi papá, ¿no? Del asesinato de mi papá. ¿Hubieses necesitado un llamado, una palabra de la política o decís, no me importa nada, que no me llamaron? No, me es indiferente. En este momento la verdad es que ni lo pensé. Claro, pero lo lógico, pues, digamos, digo yo, ¿no? Es ponerse a disposición de... Sí, obvio. En este caso, ustedes son la familia y vos la hija de la víctima, ¿no? Más allá de que obviamente la muerte de tu papá es irreparable. No, obvio, tal cual. Daniela, no te llamaron, nadie te preguntó qué necesitas, pero te lo preguntamos nosotros porque te están escuchando, te están viendo. ¿Qué necesitas? No, ahora nada. Sinceramente ya está. Lo único que quiero es que se encuentren a las personas que mataron a mi papá. Creo que eso me daría capaz un poquito de paz. De consuelo. De consuelo, sí. Vos, trabajabas de noche, decía, todo el tema de la inseguridad, vos vivís en Liniers, seguramente te trasladaría, ese es un tema cotidiano, lamentablemente. Sí, yo en realidad soy de La Matanza, viví toda mi vida en Matanza y hace más o menos 5 años que vivo en Cava, cuando me formé mi familia. Claro. Pero sí, siempre era un ida y vuelta a González Catón porque también está mi familia. O sea, de hecho, mi mamá siempre me cuidó a mi nena y cuando yo trabajaba de noche ella también tenía que viajar hacia mi casa y demás. Y a veces me decía, hija, tengo miedo de salir. O a veces cuando depende de los horarios que tenía que salir muy temprano y demás. Y le decía, mami, si no podés venir, no vengas. Me las arreglaré de otra manera.
pero bueno, ¿viste? Uno va y no sabe con qué se puede llegar a encontrar en el camino. Daniela, te agradecemos mucho. Ya estado acá y contá con nosotros. Todo lo que sea que necesites, nosotros lo vamos a acompañar, ¿no? Que queríamos, te quisimos invitar, ya sabemos que es un momento muy trágico para vos, pero queremos que esto, viste, no se olvide, no pase que ocurra otra cosa y viste y se olvida la muerte. No, tal cual, y por eso mismo, bueno, nuestro abogado se está con el tema de mi papá, acercándose a Fiscalía y demás por este tema, para que no quede ahí todo en stand-by. Y a ver, estamos todos indefensos, en realidad estamos indefensos. Los colectiveros están particularmente indefensos por los horarios que tienen que ayudar a la gente que no tiene, lo digo con conocimiento de causa, porque yo trabajé en una empresa de colectivo, pero digo, trabajan en horarios donde son la única ayuda para gente muy humilde que necesita ir a su trabajo. Y hay lugares que ya están cortando el horario nocturno y dejan a la gente sin medio de transporte. Sí. Sin medio de transporte, que además es doblemente peligroso. Así que bueno, lo que necesites, estamos... Muy amables. Muchas gracias. Daniela, gracias. Muchas gracias y la verdad que lo sentimos muchísimo. Muchísimas gracias. Mira, salí por acá. Gracias. ¿Cómo le va, Pichetto? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Es un tema durísimo, ¿no? Pero es la inseguridad que tenemos. No me gusta ser de comentarista. Sí recordar un tema. En el marco de la cuarentena, el juez Violini, único integrante de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, liberó un número estimado de 3.000 delincuentes. Todos de perfil altamente peligroso. A veces las tormentas que se viven son los vientos que generaste en algún acontecimiento. No digo que ese sea el motivo, pero... Y después una reflexión más sobre este tema, porque las palabras sobran. ¿Qué podés hacer frente al dolor de la hija de la víctima? Legítimo dolor. Pero... Y reconocer que la víctima es el colectivero, pero también la derrota del Estado. La derrota del Estado que se simboliza en la golpiza que recibe el ministro de Seguridad en el lugar donde se encontraban los trabajadores. Es un símbolo del deterioro de la autoridad y fundamentalmente del valor seguridad y del valor del Estado que tiene que garantizar precisamente la demanda de la sociedad en términos de seguridad Pichetto, digamos, la actual fuerza política, el kirchnerismo, defiende el Estado, la intervención del Estado en la sociedad. Ahora, hay tres cuestiones fundamentales del Estado, ¿no? Fijado por la Constitución. La educación, la seguridad y la salud, y es un desastre. Justo donde tiene que intervenir el Estado. Bueno, no hablemos de la salud, porque la salud es la causa de la actual tragedia económica que agravó todos los males de la Argentina. Si vos analizás el proceso latinoamericano, vas a ver que los países latinoamericanos perdieron 3 puntos del PBI en la cuarentena, en la pandemia. La Argentina perdió 15. Fue una de las cuarentenas más largas de la Tierra. Porcentual de muertos es equivalente al porcentaje de Brasil, que fue mucho más flexible. ¿Qué quiere decir? Las vacunas que nos dieron, recién compraron al final las americanas, que eran las que realmente servían. Bueno, en fin, nadie quiere recordar este tema porque hace daño y porque uno además también aceptó todas las condiciones que puso un Estado autoritario, limitación de la libertad, te dieron las vacunas que querían, no sabes qué te ponían, en fin, no se va a analizar este tema porque hay en el subconsciente, hay como un sentido de protección de la gente. Pero en algún momento esto va a ponerse en el debate. Los epidemiólogos gobernando la Argentina, algún día también se va a debatir esto. Pichetto, digamos, la entrevista la hacemos en una sección que se llama Los Presidenciables, ¿no? Usted es precandidato dentro de Juntos por el Cambio, del peronismo federal. Es un hombre duro, es un hombre de Estado, un hombre de Estado. Fue... segundo lo compro. Candidato... Bueno, es bravo, tiene su carácter, lo conocemos. Fue candidato a vice. ¿Ahora va por la Casa Rosada?
yo creo que es importante sumar mi candidatura en el espacio de Juntos por el Cambio. Creo que es muy importante la construcción de un liderazgo que tenga contenido, propuesta e ideas para la Argentina. Una visión de país. Yo te quiero dejar el trabajo de la Fundación Encuentro, 100 ideas, Sí. y también un libro que he trabajado con un jurista importante que conoce algo de la reforma del Estado, que se llama Roberto Dromi. Ajá. Ambos temas te los voy a dejar. Bueno. Tengo una vos- fundación. Ahí hay propuestas, porque todo el mundo dice, Hay y los propuestas, candidatos quieren hay pero no tienen propuesta. Hay propuestas, hay 100 ideas para sacar el país adelante. Si querés abordamos algunas de ellas que ustedes consideren que son Sí, temáticas. digamos, sí, ahí está Dromi, es un especialista en reforma del Estado, lo hizo en la década del 90, o sea, es una persona polémica pero muy talentosa. Sí, pero este libro aborda la supremacía de la Constitución, el valor de la Constitución, el rol del derecho en términos de la prevalencia de hoy prácticamente la supremacía del derecho penal sobre otros derechos, en fin. Hay un conjunto de temas que abordamos en una tarea conjunta que hemos realizado, que es un aporte a la defensa de la soberanía política de los partidos políticos, porque si no hay partidos políticos no hay democracia. Entonces, es muy importante el valor de la política en la Argentina. Yo entiendo el rol del periodismo, pero también hay un lineamiento a veces muy duro de que la política es culpable de todos los males. Cuando en realidad la sociedad tiene que darse, Marcelo, un debate en profundidad, porque también el cambio cultural que la Argentina necesita es una tarea del conjunto de la sociedad. Pichetto, Docentes, medios de comunicación, Sí, la sí. cultura. Bueno, por ejemplo, la el política. tema de la pobreza es un tema que si no lo abordamos todo, la pobreza nos va a comer a todos, ¿no? Sin duda, y hay un proceso indudablemente de decadencia donde tenemos que asumir la responsabilidad en orden a que el proceso democrático no ha resuelto la estabilidad, el mejoramiento del trabajo. Este es uno de los temas centrales. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, yo no creo que podamos salir manteniendo una política de planes, una política de gasto público exorbitante. Creo que el orden fiscal va a ser un tema donde vamos a tener que arrodillarnos. Hay un viejo dicho que alguien no se quería arrodillar en el altar del déficit fiscal, pero indudablemente la Argentina no puede seguir siendo manejada con déficit fiscal resuelto por vía de endeudamiento o emisión monetaria. Pichetto, Las dos son las dos caras de una misma moneda. ¿qué país deja Alberto Fernández? ¿O dejará el 10 de diciembre? Mucho peor. Ninguno de los planteos que hizo el Frente de Todos cuando hizo el debate electoral de cara a la sociedad se han cumplido. Al contrario, el deterioro ha sido progresivo. Pero hay algo mucho más complejo, que es la pérdida de la palabra, la pérdida de la autoridad presidencial. Este gobierno deja ese símbolo tan negativo para la sociedad. No hay nada peor que un mal gobierno para la democracia, porque la gente pierde la credibilidad en el sistema, pierde la credibilidad en la democracia. Bueno, la gente de vuelta está bastante escéptica con los políticos. No Bueno, digo el que se vayan todos del 2001. Yo no te lo compro pero... este discurso, no te lo compro porque no hay salida. ¿Sabes qué? No hay salida, Edgardo. Este tema de que la política es mala, son todos malos, no hay salida. ¿Cuál es la opción? Decime cuál es la opción. Digamos, yo creo que hay que mejorar la política, hay que mejorar el nivel de las instituciones, de la República, la división de poderes. Esos son los temas que abordamos con Roberto Dromi. Hay que mejorar la democracia porque no hay democracia sin representación política y hay que abordar un proyecto político con autoridad política. Primero la política, después el programa económico y los instrumentos. Por supuesto que no podés construir fantasías hoy en la Argentina. Tenés que decir a la gente con realismo lo que vas a hacer, lo que podés hacer, lo que tenés que hacer como medidas inmediatas para que el gobierno tenga credibilidad. Y digamos, medida, tomar el liderazgo y digo, yo propongo esto, vamos para allá, o es buscar consenso para hacer las cosas. Yo creo que primero hay que tener una visión de país, una mirada de país capitalista, que se construya nuevamente sobre la base del esfuerzo y del trabajo.
Cuando Perón le hablaba al pueblo, hablaba a los trabajadores. El sujeto era los trabajadores. Y él que sostenía, sin empresa no hay trabajadores. O sea, hay que recordarlo a Perón y fundamentalmente leer el del 74, el que volvió al país. Pero este gobierno no tiene nada de peronista, entonces. Yo creo que este gobierno tiene una visión de izquierda, centroizquierda, una visión mágica, de que creen que se puede emitir alegremente. Una visión, digamos, del principal sostén económico del gobierno, que es el que está en la provincia de Buenos Aires, donde estamos viendo los efectos de su gestión económica que aparece en el tiempo. O sea, de Kicillof está hablando. Estamos hablando de Kicillof, que sigue gravitando en el proceso ideológico, mental, yo diría casi protosoviético, chavista, con un poco de religión católica equivocada también, porque la propiedad es un derecho secundario, porque, en fin, la propiedad privada no es importante en la Argentina. Uno de los primeros hechos que hay que revalorizar en el próximo gobierno es el sentido de la propiedad privada. ¿Quién va a venir a invertir, Marcelo, en una Argentina donde se pone en discusión y se sostiene alegremente que la propiedad privada es un derecho secundario? A ver, por más que venga esta frase, no sé de dónde, del Papa, del Episcopal, están equivocados. Porque nosotros tenemos que poner en marcha inversiones. La Argentina puede salir si genera una propuesta de seriedad, de autoridad, de responsabilidad, de defensa. O sea, tiene la chance, porque vio que mucha gente dice, no tenemos salida, no tenemos... Yo creo que tenemos salida. La salida de C6, digamos. No, yo no creo eso. Yo creo que si el nuevo gobierno genera un marco de expectativas, define algunas políticas en el terreno inmediato de la acción política apenas asumido, también construye diálogos. El diálogo es inherente a la política. Yo creo en el diálogo. Y es importante generar masa crítica. Y es importante también dialogar con los actores institucionales. Una vez resuelto el proceso democrático, que siempre es una etapa agonal, diría, de conflicto de ideas, hasta de virulencia. Macri renunció a la posibilidad de ser candidato. ¿Cristina tendría que hacer lo mismo? ¿Usted se contribuiría? Yo no hago ningún tipo de definición sobre lo que tienen que hacer otras personas. Yo creo que hoy el Frente de Todos está sumido en un debate donde tiene un problema central. No tiene un liderazgo. Ante la renuncia de la vicepresidenta, están en problemas para construir un candidato que pueda ser realmente interesante para la sociedad después de este ejercicio del gobierno. Marcelo. Una cosa es liderazgo, Pichetto. Este gobierno deja una serie de datos negativos impresionantes. Pichetto. Digamos, el principal flagelo de una sociedad, si la querés socavar y debilitar, es la inflación. Digamos, no hay ninguna posibilidad de remontar sobre esa base de emisión monetaria, de gasto desbordante, de que las empresas públicas, todos tenemos un sentido nacional. A todos nos gustaría que las empresas públicas argentinas sean eficientes, parecidas al modelo francés. Sí. Pero, ¿sabés cuánto pierden en el año? 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, va a haber que trabajar sobre el principio de eficiencia, de autosuficiencia económica, ¿Usted la de privatizaría incorporación de capital privado, de empresas mixtas, de lograr inversiones en el área del Mercosur, de sentarse a hablar con los brasileños el desarrollo de la cuenca petrolera y gasífera. Hay que hacer minería en la Argentina, hay que terminar con este tema de que contamina, hay que cuidar el medio ambiente, sí, pero hay que hacer minería, porque Argentina es dueña de recursos naturales fundamentales para el cambio climático. Tiene níquel, tiene cobre, tiene plomo, claro, tiene plata. Bueno, exportamos 4.000 millones, Chile exporta por 45.000. Miguel Ángel, usted, digamos, le gana, digamos, Alberto, tenemos la información de que él sigue insistiendo que va por la reelección. ¿Le gana Alberto? Yo confío en que voy a hacer un aporte muy importante dentro de Juntos por el Cambio para el debate de ideas. Juntos por el Cambio necesita construcción de un diálogo. Marcelo, interno. Un diálogo. Necesita ponerse de acuerdo adentro, ¿no? Con reglas. Tiene un lindo problema. Un diálogo con Pichetto. reglas. Me dijeron que, digamos, el sector de Larreta no habla con el de Burri. Y, digamos, Bueno, diálogo con reglas, con todos los actores. Con todos los actores. En los principales distritos del país.
Acaba de ocurrir un evento muy complejo en la provincia de Mendoza, Marcelo. El presidente del PRO, de acuerdo a las últimas informaciones, se ha bajado de la integración con el radicalismo en Mendoza, que viene gobernando Mendoza. Ahí no se le puede Junto echar por la el culpa al Cambio viene gobernando periodismo, Mendoza. Pichetto, es el ¿Cómo? problema, no se le puede echar la culpa al periodismo, es el problema que tiene el PRO dentro Yo y después el digo PRO que con los periodismo radicales. sea- no Porque digo, no es que me el malentiendas, Juntos por el Cambio Edgardo, no no me tiene- malentiendas. Yo lo que digo es que hay un reduccionismo en la Argentina. Hay algunos colegas tuyos que sustituyen la política. Está todo bien, está todo bárbaro. Nosotros no. Ustedes no, ustedes no. No ustedes hacemos sa- ni periodismo Solo lo que militante vi- ni de guerra. ustedes saben- Periodismo hacemos. Solo lo que vivimos, Ustedes saben la que dictadura nos y el conocemos- traspaso, sabemos, Pichetto, lo que es Nos la conocemos política. de hace mucho tiempo, y no es la primera vez que vengo a este programa, y tengo también para ofrecer en este debate el valor de la experiencia, de muchos años dedicado a lo público, el valor de lo público, del conocimiento de la política como arte complejo, que este es un tema subestimado, depreciado permanentemente. Para gobernar este país y para sacarlo adelante hay que tener ideas, pero también hay que tener experiencia y hay que saber que Argentina es un país fuertemente corporativo y no son solamente los sindicatos corporativos, ¿eh? Cada sector de la economía, financieros, industriales, están parados en su trinchera. Entonces, hay que pensar como pensaron alguna vez los españoles, que hicieron posible el acuerdo de comunistas que venían de la guerra con la derecha falangista. Pensaron en España. Hay un buen libro que está recorriendo ahora la Argentina que se llama Un tal González, que habla de la transición democrática española. Dijeron, bueno, teníamos que pensar en España. Dejar los odios de la guerra civil y pensar en España. Bueno, creo que llegó la hora de pensar en la Argentina. Bien. Hay que pensar en la Argentina, hay que definir política de Estado, hay que construir un diálogo institucional, hay que tener responsabilidad y hay que hacer lo que hay que hacer. No podemos seguir funcionando de esta manera como país. Bien. ¿Nos va a dejar los libros? Le dejo los libros, ¿sí? Bien. Las 100 ideas, léala detenidamente, Acá Marcelo. está. Gracias. Encuentro Después le mando Federal uno y- también traje uno solo, después se lo mando. Está bien. Haga un esfuerzo, sorteamos creo que lo después, sortea. sorteamos. Gracias, Pichetto. Gracias, Pichito. Marcelo. Viene al debate, ¿no? Si lo hacemos, Por el debate. supuesto, En Juntos por el Cambio. absolutamente cuenten conmigo. Bárbaro, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, Marcelo, y habíamos prometido el debate, ¿no? Sí, por sí, todo lo un que pasa tema. en el país, bajo el paraguas de lo que acaba de ocurrir con el chofer y de vuelta el reclamo de inseguridad. Te digo, el testimonio de la hija fue durísimo, pero queríamos porque, ¿sabes qué pasa? Estamos a 3 días de la muerte y es como que ya se desvirtuó todo, ¿viste? Ya está la pelea Y política. Que no, ¿no? que hay un complot, de que pusieron un muerto. O sea, a ver, la teoría de un muerto, si no pasara ningún hecho de delincuencia, de asesinato, uno podría decir, bueno, pero acá todos los días hay un Daniel, lamentablemente todos los días. Y si no, que yo, ayer o hoy en Quilmes robaron en una salida, le pegaron un tiro al dueño, no lo mataron por suerte, pero todos los días. O sea, con lo cual, todas esas historias, viste, es como, son como un relato para tratar de sacarse la culpa cuando hay que hacer las cosas bien. Bueno, Graciela Ocaña, Néstor Grindetti, Daniel Menéndez y Omar Plaini para debatir con nosotros. Sí, Graciela, ¿cómo Buenas ves todo noches. esto? Buenas noches. Bueno, la verdad es mucho dolor. Fue muy fuerte el testimonio de Daniela y creo que tiene que quedar claro una cosa que me parece muy bien que ustedes lo hayan expuesto. Acá hay una víctima y la víctima es Daniel. La víctima es esa familia que ha perdido a su padre, los nietos que han perdido a su abuelo, un hombre que era un laburante, un trabajador que estaba indefenso en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que acá tiene que quedar claro quién es la víctima. Después, digamos, discutamos el tema de qué cosas hay que hacer para resolverlo, porque esto de buscar complot, responsables, es relato, pero la verdad es que no le cambia el día a día y el miedo que sienten todos los vecinos en el conurbano, Marcelo, que no solamente se organizan a la mañana para salir a trabajar, los que salen a las 5, a las 6, se organizan en grupos para hacer las 7, las 10 y hasta 15 cuadras
para llegar a la ruta a tomar el colectivo, sino que se organizan hasta para hacer los mandados. Yo el otro día estuve ahí cerca de donde se produjeron los hechos. Los Ferreres. Sí. Y te cuentan eso, que se organizan entre tal horario para salir, Y porque además, si no, digamos, te es un tema roban lo poco que tenés, no es que tengas generalizado, mucho. ¿no? No Daniel, sé. ¿Entendés? bueno, vos estás en contacto con las organizaciones sociales. Lo que vemos es que, digamos, no podemos hablar de víctimas principales porque son todos los que les pasa algo, pero los sectores que están en la pobreza, los sectores que el laburante, el que sale de noche, esa es la víctima principal en medio de toda esta inseguridad. Sin duda. Primero, el relato de Daniela fue conmovedor, ¿no? Antes de decir cualquier cosa, el saludo, el pésame a la familia, a los compañeros de trabajo de Daniel. Es un hecho que nos conmocionó y que marca un problema social en la Argentina. Y como decía Graciela, que comparto el sentido de procurar no digamos, que la política no siga desacreditándose de cara a la ciudadanía, ¿no? Uno ve reacciones en función de esta tragedia que, la verdad, yo creo que sería positivo pensar una solución a estos problemas, que son el principal problema que hoy existe en la provincia de Buenos Aires, y que la verdad que, en todo caso, la falta de respuesta con Grindetti no tengo probablemente respuestas distintas respecto de cómo resolver el problema. Pero hay que discutir, porque acá lo que está claro es que es el principal problema que hoy tiene la sociedad y en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que ha habido reacciones de los sectores, pero yo he leído tuits de la oposición, que a mí la verdad que lo único que hace es que la ciudadanía se aleje más ante un hecho que debería sentarnos en una mesa y encontrar soluciones. ¿A qué se refiere? ¿Qué tuit? Carancheo, búsqueda de sacar Por lo que dijo provecho. Patricia Bullrich. Entre otros, yo no quiero nombrar, hay sectores de oposición que claramente buscan situaciones de zozobra, en lugar, pensando que eso les puede permitir sacar un rédito. Y lo que no se ven es que están en la cubierta del Titanic. Acá hay una parte de la dirigencia política que, de la forma que reacciona ante estas situaciones, lo único que hace es que la sociedad mire para otro lado. Y yo lo digo con respeto, asumiendo responsabilidad. Yo adhiero al gobierno de Axel Kicillof, adhiero al gobierno nacional. Entiendo que estamos muy por debajo de lo que nos comprometimos allá por el 19, pero entiendo y miro una política de seguridad que tiene que ver con invertir más, con urbanizar más los barrios, con fortalecer el presupuesto. Se ha invertido 45.000 millones en acuerdo con los municipios para los fondos en seguridad. Se ha multiplicado por 6 la cantidad de vehículos. Hay una política en relación con la seguridad sobre un problema estructural, pero me parece que decir lo que se hace sin atender que este problema o lo resuelve una buena parte de la dirigencia política que está comprometida con la situación, o la sociedad se va a alejar cada vez más, me parece que es A ver, le queríamos preguntar a Néstor atendible. Grindetti, no sé cómo lo ve, usted es intendente de Lanús. En Lanús tenemos de lo que está relatando, tenemos una situación totalmente distinta, digo, y casos concretos. Hoy para 500.000 habitantes la patrulla tiene 9 patrulleros. Nosotros hemos comprado como municipio 85 móviles para seguridad ciudadana. Digo, estamos pidiendo móviles y no vienen. Pero yo, más allá de eso, me parece que tenemos que salir del comentario y de realmente hablar de situaciones, obviamente que no hay que olvidar, tan dramática como la que escuchamos, pero hay que ir a la acción. Entonces, lo que digo, nosotros los municipios ponemos mucho, 13.000 botones de pánico, 1.000 cámaras, 85 móviles, esto es lo que hizo Lanús. Y la verdad que no alcanza. Entonces, tratamos de que se nos caiga alguna idea. Hemos presentado 2 leyes, una en la legislatura provincial, donde lo que estamos pidiendo es que las policías locales, el vigilante de la esquina, el que hace prevención, dependa del intendente, porque nos parece que por lo menos es un tema que hay que debatirlo para ver si eso puede mejorar lo que es la prevención. Y otro proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se aumenten las penas a los delincuentes que delinquen contra adultos mayores. Digo, por lo menos empecemos a hacer cosas distintas. Y lo otro que por favor hay que hacer, porque se hizo hace 4 años y funcionó muy bien, es una coordinación entre el gobierno nacional, provincial y municipal.
teníamos una mesa de análisis del mapa del delito, Bueno, se reordenaban... Hoy Aníbal le tiró con todo a Kicillof, Bueno, pero ¿no? está bien, pero por eso digo, nosotros estamos dispuestos y queremos hacerlo, porque si no se trabajan en conjunto, las patrullas, por ejemplo, los controles, no se puede estar superponiendo. Dicen que mandaron gendarmes al conurbano. A Lanús no. La Ni INI, siquiera ¿se nos puede llamaron. hacer esto en un año electoral donde vemos que se cruzan oficialismo y oposición? A mí me parece, primero, la solidaridad con la familia, con este padre de familia, abuelo que ya no está, y frente a esto, cualquier palabra, digamos, es imposible ponerse en el contexto de la familia. A mí me parece que nosotros giramos siempre en un mismo círculo y no entendemos lo que pasa hoy en la humanidad. Me parece que si no vamos a fondo, primera cuestión, yo me quedaba con la entrevista anterior que ustedes le hacían a Miguel Ángel Pichet. Si seguimos desvalorizando la política como instrumento de transformación y de cambio, evidentemente no vamos a resolver nada, nos vamos a pasar culpas, ni siquiera tenemos la grandeza y la actitud de todas las fuerzas políticas a hacer un acuerdo mínimo de 5 o 6 ejes estratégicos que hoy vive un país como el nuestro, que ya hasta nos cuesta decir que es un país en vía de desarrollo y parecemos un país subdesarrollado. Hay un contexto mundial, hay un capitalismo altamente concentrado, donde el 1,2% de las personas más ricas del mundo administran y direccionan el 46% de la riqueza mundial. Dentro de este planeta hoy hay un 20%, pese a todo el desarrollo de los últimos 30 años tecnológico, científico, hay un 20 o 25% de seres humanos que ni siquiera para descarte son utilizados en esta humanidad y en este sistema capitalismo mundial. En ese contexto tenemos que discutir después y bajar esta discusión. Si hay pobreza, si hay indigencia, es indefectible que haya inseguridad. Porque si nosotros reemplazamos el trabajo por el no trabajo, por la informalidad, que es una consecuencia de una causa que no somos capaces de resolver, digo, discutamos las cuestiones de fondo. ¿En qué modelo de país queremos vivir? ¿Qué planeta estamos pensando nosotros? Porque esto, nadie puede quedarse afuera y decir, en mi lugar sí, en otro no. No es así esto. Esto nos atraviesa horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad. Yo creo que obviamente hay una situación social muy grave y muy seria. Ahora, yo te digo, Omar, yo vengo de una casa muy humilde. A mí me criaron en San Justo, mis abuelos, y sería un hogar pobre, con necesidades básicas insatisfechas. Pero en la cuestión de mi casa no estaba salir a robar como una opción, ¿me entendés? Era esforzarte, trabajar, estudiar, salir adelante. Y yo empecé a trabajar a los 14 años. Entonces, no es que no hay alternativas y que solamente la pobreza explica la delincuencia. Acá hay varias cosas. A mí me parece que acá lo que falta en la provincia de Buenos Aires es una línea, un plan de seguridad. Porque lo que dice el intendente Grindetti está muy claro, digamos, no es que cada uno, y lo que vos también decís, bueno, yo en el municipio hago un esfuerzo, el otro hace un esfuerzo. Acá tiene que estar la nación, la provincia de Buenos Aires y los municipios en conjunto trabajando. Y no es lo que estamos viendo. Y esto a mí me causa dolor. Hoy hubo una reunión donde no participó la provincia de Buenos Aires, donde estaban los intendentes, por suerte, ¿no?, con el ministro de Seguridad de la Nación. Entonces, esto es algo que me parece que es lo principal que hay que abordar, que tiene que ver... O sea, que dentro de los problemas sociales hay que hacer un programa... Escúchame, primero un plan y después, por supuesto, ahí tiene que haber inversiones, tiene que haber una cantidad de cosas, leyes. Nosotros queremos que se endurezcan las penas para cierto tipo de delitos, también lo hemos presentado. Grindetti, hacemos una breve pausa y seguimos, así seguimos hablando con Plaini también y Mar. Pausa y volvemos. Esto es A Dos Voces. Y seguimos con el debate. Sí, Grindetti, estamos hablando... De la falta de políticas coordinadas, ¿no? Graciela se quejaba de que hubo una reunión con los intendentes, con la gobernación. Yo lo que insisto, ¿no? Porque todos opinamos, todos decimos, hay que hacer cosas. Yo al gobierno provincial y al gobierno nacional, desde que ocurrió esto, no les escuché decir que van a hacer algo para corregir.
no solo se ponen en opinólogos, sino que arman un relato que además ni siquiera coincide con las imágenes. El gobernador dijo que vino un auto que atravesó, insinuó que podía haber alguna incidencia en el delito en el crimen del PRO, de Patricia Bullrich. Empezaron a enroñar toda la cancha. Muchachos, digamos qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Yo le digo, a lo mejor estoy equivocado con los proyectos de leyes nuestras, a lo mejor estoy equivocado con la cantidad de móviles que compramos, con las cámaras que pusimos, con todo eso. Bueno, pero discutámoslo. Y discutámoslo juntos, por Dios, porque el problema es de la gente y nosotros nos estamos mirando a ver quién tiene la culpa. Entonces, pero Macri, pero Patricia, pero mataron a un tipo. Esto es lo que digo. Yo, sinceramente, hay que estar recorriendo el territorio como estamos nosotros los intendentes y viendo la desesperación de la gente que hoy no le alcanza la plata y tiene miedo que los maten. Es terrible vivir así. Tenemos el gobernador que lo único que hace es opinar. No sé. Bueno, yo no quiero contradecirlo, pero hace algunos días en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se firmaron obras para los municipios y Néstor Grindetti Lanús no fue tampoco Diego Valenzuela. No, porque no hace falta, porque no, bueno, te voy a contar. Pero yo te quiero... pero déjame. Pero yo lo que te digo dejar terminar porque si no, bueno, porque si pero digamos la verdad, porque vos digamos la verdad, digamos la verdad, no hace falta que vaya a firmar. Tiene que cumplir la ley el gobernador y mandar la plata. Terminar. Bueno, digamos la verdad. Pero vos estás planteando una coordinación en materia y una convocatoria articular. Se realiza una convocatoria desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no vas. No era para seguridad, no era para seguridad. Y no era para seguridad. Entonces, y no vas. Entonces, digo, yo lo firmé. El representante, el intendente de Lanús dice una cosa y después cuando se lo convoca no la hacen. Digo porque en la televisión queda muy bien hablar de convocatoria, de ir, de no ir. Ahora, cuando se lo convocan para acciones de gobierno, hay que, lo que se dice en la televisión, cumplirlo en la acción de gestión cotidiana. El gobernador tiene que cumplir y mandar la plata, tiene que mandar la ley, que cumpla la ley. Lo que pasa es que el gobernador no está acostumbrado a cumplir la ley. Bueno, entonces, ese es un punto. Ahora, a mí me parece que lo que está en discusión en la Argentina que se viene es una situación que tiene que ver no solo con la cuestión de la seguridad en términos del desarrollo social en nuestra provincia, sino también en materia de la ampliación de derechos, y lo que está en discusión es qué vamos a hacer para sostener los niveles de integración que necesita nuestra sociedad. Hoy nosotros venimos, el Fondo Monetario nos cuestiona una ley que votó el Congreso de la Nación donde se incorporaron a la moratoria jubilatoria 800.000 jubilados. Vienen y dicen no se puede gastar, no se puede incorporar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la clase política cuando el Fondo Monetario Internacional venga con estos niveles de deterioro social a exigir un mayor ajuste? Porque nadie se puede hacer el desentendido. La situación de seguridad, si no es más grave en la Argentina, es porque hay muchísimos chicos que accedieron a las notebooks para poder estudiar, muchísimos chicos con la asignación universal por hijo para integrarlo, una red de contención social. Daniel, pero que es parte... que acá ampliar derechos, estamos hablando de delincuentes, acá lo que tenemos es que dar una lucha. Vos estás en los barrios y sabés lo que está pasando con la droga. ¿A te parece, hoy en los barrios? Si fueras gobierno, ¿vas a desmantelar la red de contención? ¿Votaste la moratoria jubilatoria en el Congreso? No, voté en contra. ¿Votaste en contra de que se puedan jubilar 800.000 personas? No, porque, ¿sabés qué? La gente se podía jubilar con la norma que ya existía en el 2017, que es una pensión no contributiva, pero no es repartir la pobreza, que es que aquel que aportó 30, 45 años gana lo mismo. La gente es culpable de haber trabajado en negro con el sistema, que existe. Perdóname, pero en el 2017 el Congreso votó una pensión no contributiva a todos los adultos mayores, que es el 80% de la jubilación mínima. Peleemos para elevar la jubilación mínima, que es una vergüenza. ¿Cómo nos vas a convocar a pelear por subir la jubilación mientras si la vicepresidenta gana 9 en el Congreso? millones de Bajás a discutir para que se puedan jubilar 800.000 personas. Me da toda la impresión que estamos haciendo hincapié en la provincia de Buenos Aires. Y esto ya lo miro con intencionalidad por este hecho tremendo que se ha vivido con este trabajo. Y pasa en el resto del país también, no pasa solamente los hechos en la provincia. En los centros urbanos. No, digo, a ver, esto ya me huele a que lo vivimos en algún momento del 2015 con un candidato a gobernador que le imputaron un hecho, el actual ministro de Seguridad de la Nación, le imputaron un hecho que después se comprobó que no tenía absolutamente nada que ver. Pero voy a esto. Me quiero parar en lo que decía Graciela Ocaña. Precisamente,
con el advenimiento del peronismo, dejamos de ser una masa nominal para ser un pueblo esencial. Cuando ella habla de a su edad, a los 14 años, de esa dignidad del trabajo y demás, eso se deteriora cuando pasamos de un mundo capitalista con carácter industrialista y productivo a un mundo capitalista concentrado, voraz, en su peor fase como el que estamos viviendo, donde es la sociedad líquida de Zygmunt Bauman. Todo es efímero, todo es al extremo del individualismo y no pensamos en lo colectivo. Y esto es lo que yo quiero que discutamos en profundidad, porque eso trae estas consecuencias. Esto trae estas consecuencias. Entonces, en aquel momento, con el advenimiento del peronismo, ¿qué decía el peronismo en ese momento? Al hombre y a la mujer lo dignifica el trabajo. Todo eso, con el golpe genocida cívico-militar del 76, fue a parar al diablo. Y llegamos a esta instancia. Y no nos olvidemos de esto, vuelvo a insistir, tenemos que discutir esto. ¿Cuánto Estado queremos? Y ahí el rol del Estado es fundamental. No alcanza con un Estado que articule, no alcanza con un Estado que promocione, no alcanza con un Estado que oriente. Necesitamos un Estado que regule. Si no hay un Estado que regula, el libre albedrío del mercado nos lleva a situaciones terribles. Y esta es la discusión de fondo. Necesitamos un Estado eficiente, que la escuela, no el la hospital... estamos dando. Mira, yo te digo una cosa. Graciela, usted fue integrante de 2 gobiernos, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y me fui desde denunciando el 2003, corrupción. Del 2003 al 2015... fueron años donde el consumo interno avanzó, donde los trabajadores, se generaron 5 millones de puestos de trabajo con estas leyes laborales que tanto cuestiona hoy la oposición. Con estas mismas leyes laborales. No lo cuestiona la oposición, lo cuestionan los que... No, yo quiero ir a la profundidad de la discusión. Lo cuestiona el comerciante que no puede tomar... Si querés discutamos esto, pero no, quiero discutir en profundidad, claro. No, por supuesto. Lo de la ley laboral no la discute la oposición, lo discute el comerciante que te dice, yo tomaría una persona, pero no la tomo porque tengo miedo de perder lo poco que ¿Y con tengo, qué se generan los 5 millones de puestos de trabajo del 2003 al 2015? ¿Con qué leyes laborales? Es una mentira. Otra situación. Tenemos que andar redondeando. 30 segundos cada uno. Grindetti. No, yo creo que el Estado tiene que existir, el Estado tiene que regular, no se puede trabajar sin Estado. Lo que pasa es que tiene que ser un Estado que no sea una mochila para el sector privado y una mochila y una carga para la gente. Entonces, cuando el Estado es ineficiente, no resuelve ningún problema, no logra que no maten gente, o por lo menos si matan gente, empieza a hacer algo para corregirlo, para que no vuelva a ocurrir. En vez de pelearse como se pelean entre 2 estados, la verdad, así nos vamos a salir. Menéndez, 30 segundos. No, me parece que es un tema complejo, que requiere de acuerdos, que es un problema estructural en la provincia de Buenos Aires. Me parece que no hay que ir a la cuestión del barro, de sacar provecho. Lo que se dice de articular en la televisión hay que hacerlo en la práctica. Y si bien todavía no hemos estado a la altura de lo que se nos requiere, yo cuando a veces veo cómo se mueven sectores de la oposición, estoy convencido que hay que seguir apostando para hacer honor a la palabra que nos empeñamos y seguir trabajando por la seguridad y también por la inclusión social de muchísima gente que no tiene laburo. Necesitamos un modelo productivista, tenemos que salir de este capitalismo financiero y especulativo que nos lleva a estas situaciones. Eso es el libre albedrío del mercado y eso es la meritocracia. Y dejamos de lado lo colectivo. Lo individual siempre va hacia lo colectivo. Desde lo individual no tenemos salida. Graciela. Sí, yo creo que lo que necesitamos es tener una idea clara de lo que el gobierno quiere hacer con la seguridad, porque la gente no le alcanza la plata y encima de todo teme cuando salga a la calle. Entonces, lo que necesitamos es un plan. Si vos tenés una estrategia, inversiones, las cosas se resuelven, porque también hay que darle una esperanza a la gente, no pensar, como bien decía Pichetto, que no tiene salida. Argentina tiene salida, pero tiene salida si vamos en un sentido. Ahora, si lo que hacemos siempre es el relato de echarle la culpa al otro, bien, no vamos a salir adelante. Gracias a los cuatro. Obviamente es un tema muy, muy preocupante. La gente, en todas las encuestas está, primer tema preocupante, la inflación y el empleo, digamos, los 2 temas económicos. Y después viene la inseguridad. Y no es de ahora, ya hace bastantes años que viene así. Incluso del anterior gobierno, ¿no? Marcelo, nos vamos con la imagen de los huevos de Pascua. Sí. Felices Pascua, no sé si la casa está en orden o no, pero bueno, que la pasen bien esta semana. Hay con un poco de humor el trabajo de los dibujitos de Luis de Luca, que son el editorial de A Dos Voces. Ahí lo tenemos. Chao, gracias.
Marcelo, y nos despedimos como siempre. Dale, el miércoles próximo acá, con toda la información y el debate.